Saludos, amados. Hoy vamos a hablar sobre cómo sacar a los niños del peligro. Escapar del abuso debe ser una preocupación urgente cuando hay niños involucrados. Ayúdenos a difundir este mensaje, suscríbase a nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter, presiona el botón me gusta y la campana de notificación y comparte ese mensaje con otros. Nunca se sabe, con solo hacerlo podría salvar una vida. Escuchamos nuestra enseñanza para hoy. Necesitamos aprender más sobre cómo proteger a los niños de la violencia doméstica. Hablemos de cómo sacar a los niños del peligro y más adelante algunos datos importantes sobre los posibles resultados de los niños que experimentan violencia. Millones de niños cada año están expuestos a la violencia doméstica en sus hogares e incluso más niños presencian o experimentan violencia doméstica a lo largo de sus vidas. Ningún padre que no sea abusivo querría este tipo de vida para sus hijos y, sin embargo, muchos sobrevivientes se sienten estancados. Cuando los pequeños están en un hogar donde ocurre la violencia doméstica, irse puede ser el doble de difícil. Un sobreviviente podría preocuparse de que los niños queden marcados por los cambios en su gen al escapar brutalmente o al separarse de su otro padre. Muchos abusadores usan a los niños como herramientas de poder y control. Pueden amenazar con hacerles daño a los niños si el sobreviviente se va a decir que se los llevarán antes de que el sobreviviente pueda escapar. Incluso, después de que los sobrevivientes se van, muchos abusadores usan a los niños como peones en la corte, peleando por la custodia que quizás ni siquiera quieren, solo para aterrorizar al sobreviviente o convencerla de que regrese. Si bien el peligro y el estrés que conlleva irse son indudablemente altos, quedarse podría traer uno más riesgos. La investigación muestra que exponer a los niños a la violencia doméstica puede tener efectos negativos tanto inmediatos como a largo plazo. A corto plazo, esto puede incluir problemas con la ira y la desobediencia, tasas más altas de depresión, sentimientos de miedo y ansiedad y baja autoestima, problemas para concentrarse y completar tareas, tasa más alta de delincuencia y abuso de situaciones, incluido el abuso del alcohol. La investigación muestra que a largo plazo los niños expuestos a la violencia doméstica tienen una mayor tolerancia y uso de la violencia en sus propias relaciones de adultos. Eso significa que existe un mayor riesgo de continuación al ciclo, que un niño inicie una relación con un abusador o se convierta en un abusador. A pesar de esto, hallazgos no se garantiza que los niños son expuestos a la violencia doméstica, sigan un camino negativo. Según Portal de Información sobre el Bienestar Infantil, los niveles de riesgo y las relaciones a los niños a la violencia doméstica existen. En un continuo, algunos niños demuestran una enorme capacidad de recuperación, mientras que otros muestran signos de un ajuste desactivo significativo. Dicen factores como la competencia social, la inteligencia y la alta autoestima, y en una relación de apoyo con un adulto, especialmente el padre que no abusa. Puede ayudar a proteger a los niños de los efectos adversos de la exposición a la violencia doméstica. Esas son buenas noticias, al menos para aquellos que puedan liberar el ciclo de abuso. Así que, ¿cómo haces eso? Antes de dejar una pareja abusiva, un sobreviviente debe considerar primero hablar con un abogado o defensor que se especialice en violencia doméstica y probablemente de su custodia. Esto ayuda a garantizar que el sobreviviente no infrinja ninguna orden judicial de custodia o leyes penales de secuestro o parental. Esto es especialmente importante si el sobreviviente tiene la intención de viajar a otro estado o país con los niños. Sin embargo, tenga en cuenta que dejar a los niños con un abusador puede afectar negativamente la posibilidad de que un sobreviviente obtenga la custodia de ellos en la corte más adelante. Luego trabaje con un defensor de la violencia doméstica para desarrollar un plan de seguridad para irse con sus hijos. Es mejor información o informar a los niños sobre por qué
está pasando en lugar de mantenerlos en la oscuridad. Dependiendo de su edad, se les puede confiar diferentes niveles de información y puede desempeñar un papel para ayudar a mantenerla segura a toda la familia. Planifique a dónde ir. Esta podría ser la casa de un amigo o un familiar, preferiblemente una con la que el abusador no esté familiarizado, para garantizar su seguridad. De lo contrario, considere un refugio temporalmente. Los refugios para víctimas de violencia doméstica generalmente reciben tanto a los niños como a los adultos. La mayoría de los refugios son solo para mujeres adultas, pero algunos también ayudarán a los hombres, a sobrevivientes y a sus hijos. Sin embargo, los sobrevivientes masculinos pueden permanecer en una opción de alojamiento fuera del sitio, como un hotel, para la seguridad y comodidad de las mujeres participantes en el refugio. Dependiendo del refugio, algunos incluso brindarán educación en lugar para los niños. Si los sobrevivientes sienten que no es seguro que sus hijos asistan a su escuela normal, es una buena idea buscar un refugio que no se encuentre en su área inmediata o vecindario, lo que dificulta que el abusador intente ubicarlo. La mayoría de los refugios permitirán que los sobrevivientes y los niños se queden con ellos hasta por 90 días, aunque esto podría ser más largo o corto según las circunstancias, atenuantes y la disponibilidad. Es vital que los sobrevivientes bajen con consejadores y defensores para idear los próximos pasos para seguir viviendo de manera segura. Con 1 de cada 3 mujeres experimentando violencia doméstica en todo el mundo e incluso más niños presenciando la violencia, la pregunta no es si te encontrarás con una víctima de violencia doméstica. La pregunta ante Dios es, ¿qué harás cuando le encuentres? Tú podrías ser la persona que salve una vida. Ustedes están llamados, todos estamos llamados a ser campeones por la justicia. Quienes sufren violencia necesitan que quienes los aman y quienes ni siquiera lo conocen den un paso al frente y se acerquen a ellos, para darles el coraje de irse antes de que sea demasiado tarde. Ayúdenos a difundir estos mensajes, suscríbete en nuestro canal y síganos en Facebook, Instagram, Twitter y presione el botón me gusta y la campana de notificaciones. Comparte estos mensajes con otros. Nunca se sabe, con solo hacerlo podría salvar una vida. Si eres víctima de violencia, escúchame. Eres valorada, eres amada, eres inteligente y eres hermosa. Dios no quiere que sufras violencia. Él quiere que vivas libre de violencia, en paz y tranquilidad. Hay una salida, no es tu culpa. El abuso no es amor. Si eres víctima de violencia, comunícate con alguien. Si se encuentra en una situación peligrosa, llama al 911 para obtener ayuda. Si sabes de un niño que sufre violencia, informa a las autoridades. En el próximo episodio hablaremos sobre los niños o la violencia doméstica, principales datos y estadísticas relacionados con los niños y en la violencia doméstica. Hasta entonces, Dios los bendiga.